A grabar. Al final nada más me recuerdan, please, para ponerles las asistencias a los que vayan, bueno, a todos los que llegaron y pues a los que vayan llegando. Muy bien, chicos, pues entonces vamos a empezar con la guía número 2 del módulo 8 y la materia se llama Matemáticas y Representaciones del Sistema. Esta es la clase 2. También les recuerdo que los materiales, tanto las imágenes como los videos que se proyectan en esta clase, que no son de mi autoría, estaban en la internet y por eso los usamos para fines pedagógicos. Y empezamos. La pregunta número 1 dice, la ley de Coulomb, expresada matemáticamente, se escribe de la forma, se las voy a leer primero con letras y luego les voy a decir lo que dice ahí. F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. ¿Qué dice ahí? La fuerza de atracción o repulsión entre las cargas es directamente proporcional a la constante de torsión y el producto de las cargas y dividido o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Dice, relaciona correctamente la columna de magnitudes con la columna de conceptos. La respuesta correcta es el inciso A y les voy a decir por qué. Porque F es la fuerza de atracción entre dos cargas. Cuando una es positiva y la otra es negativa, se atraen. La fuerza de repulsión entre dos cargas, cuando las dos cargas son del mismo signo. Si los dos son protones, son positivas. Si las dos son electrones, son negativas y se van a repeler. Luego la R es la distancia en línea recta, por eso es que tiene ahí el 4, entre los centros de cada uno de esos objetos cargados, de esas cargas, ¿sí? Luego la Q es una constante que normalmente nosotros para fines un poquito más prácticos redondeamos a 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esas son sus unidades, ¿sí? Pero en lugar de utilizar 8.99, pues utilizamos 9 por 10 a la 9. Y esa es la K, ¿sí? Que sería el número 7. Luego la 2 dice, se tienen dos alambres paralelos, sobre uno de ellos circula una corriente I1 de derecha a izquierda. ¿En qué dirección tiene que circular la corriente I2 en un alambre para que se atraigan? Acuérdense que tiene que ser al contrario. Para que se atraigan, debe de circular en sentido contrario. La número 3 dice, una corriente de 8 amperes, esta es la corriente, ¿sí? Circula por un conductor durante 20 minutos, este es el tiempo. ¿Qué cantidad de electricidad en coulombs? Esto es lo que vamos a calcular, la Q. Ha circulado en este tiempo. Ojo aquí porque los 20 minutos los debemos de transformar a segundos, ¿sale? Entonces, si nosotros multiplicamos 20 minutos por 60 segundos, esto será un total de 1,200 segundos. ¿Por qué es necesario transformarlo a segundos? Porque los amperes son los coulombs por segundo que pasan en alguna parte. ¿Sí? Entonces, como vamos a calcular la Q, lo que tenemos que hacer es despejarla. La T está dividiendo, va a pasar, multiplicar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Q es igual a los 8 amperes por los 1,200 segundos, perdón. Y si ustedes lo multiplican, les da un total de 9,600. La siguiente dice, sobre una resistencia o un resistor, las resistencias son 10 ohms, se mantiene una corriente, la corriente es de 5 amperes. Dice, determina el voltaje. Y aquí tenemos la fórmula para calcular el voltaje. Vean, si yo tacho esta parte de aquí, la I y la R me quedan a la misma altura. Quiere decir que el voltaje se calcula multiplicando la corriente por la resistencia. Entonces multiplicamos 10 ohms
por 5 amperes y esto nos da un total de 50 volts. Dice, las unidades de medida del campo eléctrico E son, la fórmula del campo eléctrico dice, campo eléctrico es igual a fuerza, la fuerza se mide en newtons, entre cargas que se miden en coulombs, por eso la respuesta correcta es el inciso C de casa. Perdón, ¿eh? Dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas expresa la ley de Ohm? Pues simple y sencillamente es el inciso B. Esta fórmula es de la segunda ley de Newton. Esta fórmula es para la densidad, que ya la hemos visto y el día de hoy la vamos a ver un poquito más. Y esta es para la presión hidrostática. Vamos a ver aquí precisamente la de la presión hidrostática. Dice, la superficie del agua en un tanque de almacenamiento está a una altura de 30 metros sobre la llave del agua en la cocina de tu casa. Y pregunta, ¿cuál es la presión del agua justo en la llave de la casa? La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Y la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Esta es una constante, esta es una constante, ¿sí? La gravedad siempre va a funcionar igual sobre la superficie terrestre, ¿ok? Entonces, ¿y la densidad del agua? El agua tiene una densidad, el agua salada tiene otra densidad, el alcohol tiene otra densidad, cada uno de los fluidos tienen densidades diferentes, pero en este caso todas las aguas, todo lo que es el agua normal, tiene una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula donde vamos a calcular la presión hidrostática. Entonces, nos dice que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y si nosotros multiplicamos 1000 por 9.8 son 9800 por 30 es igual a 290,000. Ya en la clase anterior también por ahí les platiqué que cuando tenemos cantidades enteras, tenemos un punto aquí, ¿sí? Aunque no lo veamos. Pero para utilizar notación científica, lo movemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios, que es este 5, porque el punto debe de quedar entre el primero y el segundo dígito diferente de 0. Por eso es 2.9 por 10 a la 5. Si lo movemos el punto a la izquierda, quiere decir que la cantidad es muy grande, por eso el exponente es positivo. Si el punto lo moviéramos a la derecha, quiere decir que la cantidad es demasiado pequeñita y entonces el exponente sería negativo. Dice, calcula la profundidad. Ahora andamos buscando la altura. A la que se encuentra sumergido un buzo cuando se soporta una presión hidrostática de 50,000 newtons sobre metro cuadrado, es lo mismo que pascales, ¿ok? Si la densidad del agua de mar, aquí es lo que yo les decía, son 1025 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad es la misma. ¿Sale? Entonces, aquí ya cambió la densidad del agua de mar porque es agua más sal. Ahora veamos, tenemos que despejar la H. Esta la tenemos que dejar solita. ¿Qué hacemos? Estas dos que están multiplicando, las vamos a pasar dividiendo hacia acá. Y entonces nos va a quedar altura es igual a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad. La presión hidrostática dijimos que eran 50,000 pascales entre
densidad, que son 1025 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y al hacer esa multiplicación y esa división, nos da un resultado de 4.97 metros. La altura se mide en metros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Aunque sea, díganme que no, porque no los veo. Nomás díganme no, para saber que ahí están todavía. Hasta ahora está todo bien, profe. Muy bien. Acuérdense que es bien importante participar, aunque sea con preguntas. No es que, yo tengo la respuesta y la voy a decir. No, pues pregunten, ¿sabes? Muy bien, dice, un granjero cuenta con 300 metros de alambre para cercar un terreno rectangular como se muestra en la figura. Ese es el terreno rectangular. Quiere decir que si yo le doy toda la vuelta al alambre, todo el perímetro son 300 metros, perdón, ¿sale? Dice, expresa el área del terreno cercado en función de la longitud de X. Vean, si yo corto aquí y aquí estoy cortando a la mitad los 300, entonces quiere decir que la mitad de 300 serían 150 metros, ¿ok? Para poder encontrar el área, yo tengo que multiplicar la base por la altura. En este caso, la base mide X. Pero la altura, a los 150 metros que mide todo esto, le tengo que quitar, el valor de Y sería entonces 150 menos lo que vale X. Ahora sí, voy a sustituir aquí. X, que es la base, y la altura son 150 menos X. Si yo multiplico esto, entonces me va a dar área es igual X por 150 son 150X. X por menos X me va a dar menos X al cuadrado. Por eso esta es la respuesta correcta. Hasta aquí, muchachos. ¿Le entendimos o no le entendimos? ¿Sí o no, chicos? Sí. Gracias. Dice aquí, la densidad de la leche es de 1.032 gramos por litro, ¿sí? Quiere decir que serían 1032 kilogramos por un litro. Vamos a ver primero este video y ahorita nos regresamos para acá, ¿sale? No sé por qué solo se puso este signo de aquí. Respondamos una de las preguntas más buscadas sobre nosotros. Opening. ¿Es muy costoso? Para nada. De hecho, nuestro curso... Sí se escucha, ¿eh? Nada más que al principio el profe graba el video como que en silencio, miren aquí. Pero aquí... Hola, ¿qué tal? Ahora, mis chamacones, les traigo otro problemita que es típico de los exámenes. Yo en muchas ocasiones los puse y la verdad es que a muchos les iba bien, a otros les iba mal y bueno, pues vamos a tratar de que todos lo entendamos. Este es un problema típico de un examen y donde muchos estudiantes reprueban, incluso hasta universitarios, porque a veces no les cae el 20. A ver, dice así el problema. La masa de un litro de leche es de 1032 gramos. La nata que contiene ocupa del volumen total, obviamente, y tiene una densidad de 0.865 gramos por centímetro cúbico. Calcular la densidad de la leche desnatada. Cuando me refiero a la leche desnatada, quiere decir a una leche pura, sin grasa. A eso me refiero. ¿Cómo lo voy a resolver? Muy sencillo, pongan atención. Solución. Vean lo que me están diciendo aquí.
la masa de un litro de leche es tanto y la nata que contiene ocupa el 4%. Estamos hablando del 4% de un litro. ¿Cuál es el 4% de un litro? Ustedes díganme, ¿cuál es el 4% de un litro? Pues deben de ser algo así como 40 mililitros. O si un litro tiene una capacidad de 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el 4% de esto? Pues ustedes agarran su calculadora y muy simple, pues agarran ustedes 0.04 por 1000 y les tiene que dar 40. Ah, esto implica 40 centímetros cúbicos. Ah, o sea que la nata que contiene todo ese litro de leche solamente ocupa 40 centímetros cúbicos. Perfecto, ya tengo el volumen. Tengo el volumen de la nata. Y ese volumen de la nata son 40 centímetros cúbicos. Pero también tengo su densidad. ¿De quién? De la nata. Tiene una densidad de esto. La densidad de la nata es exactamente igual a 0.865 gramos por centímetro cúbico. Ahora, ¿cómo se relaciona la densidad con la masa y el volumen? Pues muy sencillo, la densidad es precisamente la razón de la masa al volumen. Entonces, la densidad de la nata tiene que ser igual a la masa entre el volumen. Masa de la nata entre el volumen de la nata. ¿Conozco la densidad? Sí. ¿Conozco el volumen? Sí. ¿Qué es lo que no conozco? La masa que ocupa la nata. Pues la vamos a calcular. La masa de la nata tiene que ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. A la densidad de la nata por el volumen de la nata. Calculamos. Masa de la nata. ¿Cuánto es la densidad? Aquí está. 0.865. 0.865 gramos por centímetro cúbico. A esto lo tenemos que multiplicar por el volumen de la nata. Pero el volumen de la nata son 40 centímetros cúbicos. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just fixed grammar. They make boats now? It's more of a metaphorical boat. Because I've been using Grammarly's AI for years to keep me high and dry. Try it. Grammarly can look through your writing to make it easier to understand. See? Shorter. Whoa. 40 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico que multiplica y centímetro cúbico que divide, se cancela. Y entonces, la masa de la nata tiene que ser igual al producto de esto por esto. O sea, 0.865 por 40. Y esto me da 34.6. 34.6, ¿qué cosa? Gramos. Porque es masa. Y esta es la masa de la nata, en el litro de leche. Ahora bien, yo sé que la masa de un litro de leche completa, hablo de pura junto con la nata, tiene una masa de 10
1032, o sea, de 1032 gramos. Entonces, ¿cuánto tengo de masa de leche pura? Ah, pues la diferencia. A todo esto le quito esto y me queda la masa de la leche pura. A ver, vamos a tratar de lograr aquí. Esto lo pueden ustedes copiar parando el video y continuamos. Solamente dejo la pura masa de la nata. Vean, la masa total es de 1032. O sea que quiere decir que la masa de, aquí le pongo leche desnatada o sin nata, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a los 1032 gramos menos esto, menos 34.6 gramos. Y esto me arroja como resultado 1032 menos 34.6, y eso me da 997.4. 997.4 gramos. Eso es lo que yo tengo en masa, pero de leche pura. ¿En qué volumen? Ah, bueno, si la nata ocupaba 40 centímetros cúbicos y tengo 1 litro, y en 1 litro hay 1000 centímetros cúbicos, ¿cuánto queda entonces? Ah, entonces el volumen de la leche sin nata, o sea, pura, son los 1000 menos los 40 y me quedan 960 centímetros cúbicos. Muy bien, profe, muy bien. Entonces, ¿cómo calculo la densidad de la leche desnatada? O sea, de la leche sin nata. Pues muy sencillo. La densidad de la leche sin nata tiene que ser igual a la masa de la leche sin nata entre el volumen de la leche sin nata. A ver, sustituyamos. Son puras restas nada más. La masa de la leche desnatada o de la leche sin nata o de la leche pura es esto. Son los 997.4 gramos. Y el volumen de la leche sin nata son 960 centímetros cúbicos. 960 centímetros cúbicos. Ah, pues entonces la densidad de la leche. Muy bien, ahora vámonos a nuestro ejercicio. Les quise poner el video porque no nos da ninguna de las respuestas. En la guía aparece 1.035 gramos por centímetro cúbico, pero ahí les va. En realidad, chicos, vean, nosotros tenemos 1 litro que son 1000 centímetros cúbicos. Esto es todo el volumen de toda la leche con grasa. El 35% es grasa. Quiere decir que 350 centímetros cúbicos es grasa. Por lo tanto, ese es el volumen, ¿ok? De todo el volumen le vamos a quitar los 350 centímetros cúbicos y el volumen de la leche sin grasa son 650 centímetros cúbicos. Vamos a buscar ahora cuál es el volumen, cuánto es la masa que tiene grasa. La masa que tiene grasa, bueno, multiplicamos el volumen por la densidad de la grasa y nos dice que la masa que tiene grasa son 329 gramos. Nosotros tenemos 1032 gramos
de leche con grasa. Si a 1032 le quitamos 329, entonces la masa de la leche sin grasa son 703 gramos. Entonces, ahora sí, para encontrar la densidad de la leche sin grasa, pues utilizamos los 703 gramos de leche ya sin grasa entre el volumen, porque es el mismo volumen que se ocupa, ¿ok? El volumen de los 1000 centímetros cúbicos le quitamos 350, que fueron los que eran de grasa, y nos quedan 650. Al dividir 703 entre 650 nos da 1081, o lo que es lo mismo, estamos hablando acá de kilogramos y así, ¿no? Entonces, sería 1.081, pero pues no nos da. ¿Dónde me quedé? 703 entre 650. Nos da 1.81. Aquí va el punto, 1.081 gramos por centímetro cúbico, pero ninguna de ellas está aquí. Sin embargo, en la guía, la que nos aparece como correcta es esta. Les puse primero el video para que vean cómo era, cómo se iba sacando. Al total del volumen de la leche con grasa, había que quitarle el volumen de la grasa para encontrar la masa que es la grasa, y esa masa quitársela a los gramos que tenemos, y de ahí poder sacar la masa y el volumen que tiene la leche sin grasa para poder encontrar su densidad. Dice, para iniciar el curso, tu asesor del módulo te da material de conceptos básicos de dinámica de fluidos. Por cierto, no sé si hoy o desde la semana pasada les envié el libro donde se sustenta esta materia. Si se los mandé hasta hoy, pues mis disculpas, se me ha pasado mandárselos. Si no, pues ya lo tienen ahí, pero igual ya lo tienen. Dice, para que lo estudies. Para que lo estudies. Pero no logras entender lo que haces. Buscas más referencias para tratar de, si no lo consigues, pides ayuda a tu asesor. Vámonos a la siguiente, que dice, en medicina se usa mucho la fisioterapia. Los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones parecidas empiezan a fortalecer sus músculos y aumentar su fuerza realizando ejercicios sumergidos en tinas, ya que de esta manera sus cuerpos pesarán menos. ¿Qué principio físico se aplica en este fenómeno? Vamos a ver este video para aprender un poquito más sobre este principio. Trix, un desayuno colorido y delicioso en frutitas. Disfrútalo. This feels like a miracle. Hoy hablaremos del principio de Arquímedes. ¡Comenzamos! Hoy te voy a hablar de un increíble principio, así es que escucha esta increíble aventura. Había un filósofo griego llamado Arquímedes, a quien supuestamente le encargaron una tarea muy difícil de realizar. Y la tarea consistía en determinar si la corona del rey estaba hecha de oro puro o si estaba mezclada con otros materiales. Y mientras se estaba duchando, Arquímedes, ¿qué nombres tan extraños? Bueno, él se dio cuenta que podía calcular el volumen de la corona sumergiéndola en el agua y midiendo el desplazamiento del líquido. Además, de esta manera no tendría que romper o fundir la corona. Así es, Arquímedes tenía ideas muy brillantes. Yo me pregunto, ¿cómo le hablaría a su mamá con cariño? ¿Arquímito? Bueno, a Arquímito se le ocurrió que podía pesar la corona para tener su masa y, conociendo el volumen, podría determinar la densidad del material que componía la corona, ya que mientras se duchaba, descubrió que un cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba, llamada fuerza de empuje.
o simplemente empuje, cuyo módulo es igual al peso del fluido que se desplaza. O en palabras más sencillas, el incremento del volumen del agua era igual al peso de la corona. Pero veamos exactamente qué dice el principio de Arquímedes. Todo cuerpo, sumergido total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido. Así es que te presento su famosísima fórmula. Pero para que te sea fácil recordar, mejor memoriza esta fórmula, donde E es de empuje y su unidad de medida son los newton o las dinas. A esto se le conoce como rho y es el símbolo de densidad. Te invito a que veas ese video y te lo dejo en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Y su unidad de medida son los kilogramos entre metros cúbicos. La G es de gravedad y su valor es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la V es de volumen desalojado y su unidad de medida son los metros cúbicos. Siempre hay una relación entre el empuje y el peso de un cuerpo. Si el empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde. Si el empuje es igual al peso, el cuerpo estará sumergido dentro del líquido. Y por último, si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota y parte de él queda sobre la superficie del líquido. Pero veamos un ejemplo. Un cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en agua. Determina el empuje que recibe el cuerpo. Considera la densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a resolverlo obteniendo todos los datos. Nunca olvides obtener el volumen, ya que ahí muchos se confunden. Recuerda la fórmula, que es esta. Y ahora la sustitución. Multipliquemos 1000 por 10 por .027 para obtener como resultado un empuje de 270 newton. Demasiado sencillo, ¿no crees? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Sí, ahora sí. Vámonos a la pregunta. ¿Cuál de estos teoremas se aplican en este tipo de terapias? A ver. El principio de Arquímedes. Así es. Fíjense, hace rato me dijeron las leyes de Newton y yo. Se nota que no estaban poniendo atención. Pero bueno. Es el principio de Arquímedes. Vámonos para acá. Calcula el área de un émbolo de prensa hidráulica si se aplica una fuerza de 500 newtons y se produce como consecuencia en otro émbolo de área 0.60 metros cuadrados una fuerza de 5000 newtons. La presión de un émbolo debe de ser igual a la presión 1 debe de ser igual a la presión 2. ¿Presión dónde? Esa es la presión 1, esta es la presión 2, ¿sale? Y la presión es igual a fuerza pequeña entre área pequeña debe ser igual a fuerza grande entre área grande. Observen que aquí nos están pidiendo cuál es el área del émbolo pequeño. Entonces, esta es la que vamos a buscar. Para poderla despejar, la voy a pasar acá al numerador porque está dividiendo, pasa multiplicando. Lo mismo con esta A, está dividiendo, pasa multiplicando y me va a quedar la fórmula así. Área grande por fuerza pequeña es igual a fuerza grande por área pequeña. Como esta es la que quiero dejar solita, ahora la fuerza grande la voy a pasar a dividir para este lado. Y me va a quedar así, área pequeña es igual a área grande por fuerza pequeña entre fuerza grande. Y vamos a sustituir. El área grande me dijeron que era de 0.60 metros cuadrados, que va a multiplicar a la fuerza pequeña, que son 500 newtons, y esto se va a dividir entre los 5000 newtons de la fuerza grande. Al hacer estas operaciones, el resultado me da 0.06 metros cuadrados. Observen que el área pequeña es 10 veces más pequeña que el área que tengo aquí,
porque la fuerza grande es 10 veces más grande que la que tenía acá. Vámonos a la 14. Dice, un tubo de manómetro dice, un tubo de manómetro se llena parcialmente con agua. Después se le vierte glicerina en el brazo izquierdo del tubo hasta la interfaz. Agua glicerina está en el medio del tubo. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes tienen ahí la imagen, ¿no? Tenemos un tubo curveado y en ese tubo de un lado tiene glicerina, del otro lado tiene agua y la interfaz es donde se juntan los dos, en la partecita de abajo. Dice, determina la altura del agua cuando la altura de la glicerina es de 1 metro. Como dato adicional, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos o 1 por 10 a la 3. Y la densidad de la glicerina, perdón, es de 1.26 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces, perdón, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos a la imagen. Aquí tenemos nuestra imagen. La presión hidrostática de aquí, de un lado, debe ser igual a la que está acá. Entonces, la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura de un lado y tiene que ser igual a la densidad por la gravedad por altura del otro lado. Andamos buscando la del agua, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo ponemos todos los datos de la glicerina. De la glicerina, la densidad es 1.26 por 10 a la 3, multiplicado por 9.8, que es la gravedad, multiplicado por 1, ¿ok? Multiplicado por 1, que es el metro. Y luego, del lado derecho que tenemos lo del agua, tenemos la densidad del agua, 1000 kilogramos por metros cúbicos, multiplicado por la gravedad, y aquí observen que tenemos H porque es lo que andamos buscando, ¿ok? Entonces nos va a quedar. Estos dos los tengo que pasar a dividir de este lado. Densidad por gravedad por altura de la glicerina entre densidad por gravedad del agua. Pero observen algo. La gravedad en ambos casos es la misma. Entonces, únicamente voy a multiplicar la densidad por la altura de la glicerina, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? 1260 kilogramos por metro cúbico y lo vamos a dividir entre 1000 kilogramos por metro cúbico. En realidad, lo único que estamos haciendo aquí es dividiendo las densidades. Y al dividirlas me da 1.26 metros, que esa es la altura del agua. Dice, el paso del agua en las tuberías de tu casa es un ejemplo del principio de esta pregunta, muy parecida, ya la habíamos visto en la guía anterior y estamos hablando del principio de Bernoulli. Dice, ¿qué relación tiene el tema de la dinámica de fluidos con tu vida? Bueno, se relaciona con los fenómenos comunes de tu entorno como el almacenamiento del agua, la salida del agua del inodoro, de la manguera, de la regadera, de todos los fluidos que tenemos, también los tanques de gas. Es un fluido. Dice, se tiene una prensa hidráulica cuyos radios son R1 es 1 metro, R2 es medio metro. En el círculo de radio 1 es aplicada una fuerza F1 de 10 newtons. Aquí no tenemos que calcular nada. La pregunta dice, de los siguientes datos, ¿cuáles son los necesarios para calcular la fuerza F2 ejercida en el radio 2? Primero, aplicar el principio de Pascal y saber calcular las dimensiones de los círculos, las áreas. ¿Por qué necesitamos saber cuáles son las áreas? No nos importa la densidad del fluido hidráulico ahorita porque no estamos hablando de densidades, estamos hablando de presiones. Y no necesitamos tampoco saber las dimensiones de la prensa hidráulica porque es irrelevante. Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento la boca de la chimenea, más baja es la presión.
y mayor es la diferencia de presión entre la base de la boca y de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Aquí hay un error, chicos, ¿eh? Es el no es de Torricelli. A ver, déjenme revisarla porque me está brincando que yo creo que no es. Déjenme nada más revisar esta. Y ahorita les digo cuál de las dos es. Denme chancita. Ahí la tenía abierta. Déjenme llegar a esa pregunta. No, sí es Torricelli, perdón. Sí es Torricelli. Entonces, así se queda. Uy. Estábamos en esta. La 18. Thank you. Sí, es Torricelli, chicos. Sí, me brincó como que las presiones y Pascal, pero no. Vamos a la 19. La 19 dice, un acueducto de 14 centímetros de diámetro interno surte agua a través de una cañería al tubo de una llave de 1 centímetro de diámetro interno. Si la velocidad promedio en el tubo de la llave es de 3 centímetros por segundo, ¿cuál es la velocidad promedio en el acueducto? Fíjense, para calcular las áreas tenemos que multiplicar pi por el radio al cuadrado. Nos están dando el diámetro. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, vamos a hablar primero del acueducto. Vamos a calcular el área. Para calcular el área, es pi por radio, porque es la mitad de 14 al cuadrado, por la velocidad 1, que no sabemos cuál es la que andamos buscando. Vámonos al otro. En el otro, el área vamos a multiplicar pi. Me dicen que es 1 centímetro, entonces aquí es 0.5 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Esto es apenas el área. Por su velocidad son 3 centímetros por segundo. Si despejamos esto, pues nos traemos y nos queda la fórmula así. Velocidad 1 es igual a pi por 0.5 centímetros al cuadrado por 3 centímetros por segundo dividido entre pi por 7 centímetros elevado al cuadrado. Este pi con este pi se van a cancelar porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Entonces, multiplicamos 0.5 por 0.5 o al cuadrado, como le quieran poner, es 0.25 por 3 es igual a 0.75 y lo vamos a dividir entre 7 por 7, pues son 49. Y al dividirlo nos da un total de 0.0153 centímetros por segundo. Esa es la velocidad a la que pasa el agua por el acueducto. ¿Dudas? Recuerden que a mayor área, pues sale más despacito el agua. Si nosotros tapamos el área, sale más rápido, ¿sí? Porque el flujo es el mismo. La siguiente dice, para llenar un tanque de gasolina se envía un gasto de 0.3 metros cúbicos por segundo durante 120 segundos. ¿Cuál es el volumen y lo que vamos a hacer es multiplicar, fíjense aquí, andamos buscando el volumen. ¿Qué es lo que voy a hacer? El tiempo lo voy a multiplicar por el gasto. Volumen es igual a gasto por tiempo.
El gasto es 0.3 metros cúbicos por segundo y el tiempo son 120 segundos. Y el multiplicarlo me da 36 metros cúbicos. Dice, un tanque abierto en su parte superior tiene un orificio de 12 centímetros de diámetro, el cual está a 6 metros por debajo del nivel del agua contenida en el recipiente. Vamos más o menos a imaginar esto. Tenemos un recipiente. Vamos a decir que hasta aquí está el nivel del agua. Entre el nivel del agua y el orificio hay 6 metros de altura. ¿Sale? Ahorita vamos a ver otro video, es un poquito más cortito, para que vean cómo poder calcular esta respuesta. Con Carnation se siente hermosidad a tus pastas con Carnation. Prueba la tecnología que reduce las manchas y actúa desde la primera aplicación de Ladies Speed Stick Aclara Manchas. Ahorita les voy a hacer aquí. Hoy les voy a explicar el principio de Torricelli. Voy a traer un envase lleno de agua con un orificio y vamos a observar qué pasa. Tengo este recipiente con agua. Está destapado, le he retirado la tapa de la parte superior, por lo tanto está a presión atmosférica. Y en la parte de aquí abajo, aquí donde tengo el dedo, le he hecho un orificio. Entonces voy a retirar el dedo y vamos a observar qué pasa. Vamos a poner en práctica la indagación. Observemos. Si yo retiro el dedo, esa agua está saliendo con una velocidad en esa dirección, va bajando el nivel. Te voy a explicar entonces el principio de Torricelli. Todos hemos observado que existen tanques que contienen fluidos, que contienen líquido, que hay tuberías por las que este fluido se mueve, que tienen tapa o que no tienen tapa, que están cubiertos o no, que están a presión atmosférica o no. Vamos entonces a hacer un esquema de un tanque como estos y vamos a solucionar un problema en el que vamos a determinar la velocidad de salida de agua por un orificio. Un tanque cilíndrico de almacenamiento de aguas con un diámetro de 2 metros, lleno hasta una altura de 2 metros, está a presión atmosférica en el espacio superior. Está destapado. El agua sale por un tubo de 2 pulgadas de diámetro, este tubito que tengo por acá. Encuentra la velocidad de salida por el orificio y la tasa de flujo de volumen o caudal. Tenemos entonces un tanque, este tanque que tiene 2 metros de diámetro, tiene una altura de 2 metros y tiene un orificio de salida de 2 pulgadas. A partir de este esquema, entonces, vamos a trabajar usando la ecuación de Bernoulli, que ya expliqué en videos anteriores. Esta ecuación de Bernoulli, donde P1 es la presión de entrada, presión en el punto 1, esta presión 1, más un medio de la densidad del líquido que contiene el tanque, que puede ser cualquiera, por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, que es la velocidad que he puesto en este nivel, más la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura 1 con respecto al nivel de referencia que hemos tomado, debe ser igual, por el principio de Bernoulli, a la presión 2, la presión en el punto de salida del orificio, más un medio de la densidad del líquido por la velocidad de salida al cuadrado, más la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura 2, el nivel de referencia 2. La presión 1, aquí arriba, es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque en el problema nos han dicho que es un tanque abierto. Vamos a tener una velocidad 1, una velocidad de descenso del agua, que vamos a considerar que como es un tanque de 2 metros de diámetro, tiene un área muy grande y la velocidad a la que ella va bajando va a ser tan pequeña que vamos a decir que tiende a 0. Por lo tanto, no vamos a considerar esa velocidad de descenso del nivel del líquido y vamos a cancelar ese término. Más
vamos a tener la altura Y1 como H. Vamos a ponerle H. Ya sabemos que es 2 metros, pero vamos a generalizar cualquier altura desde el nivel de salida del orificio. La presión 2 es la presión en el orificio de salida, que también es la atmosférica. Está abierto a la salida, abierto a la entrada, entonces tengo presión atmosférica aquí. Y la velocidad de salida, la velocidad 2, que voy a llamar V. V, simplemente V, al cuadrado. Y la altura en ese nivel, vamos a tomar ese nivel de referencia como altura 0. Por lo tanto, Y2 es 0 y este término desaparece. Me queda entonces de esta forma la ecuación de Bernoulli. Cancelo presión atmosférica con presión atmosférica y me queda la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura igual a un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado. Densidad con densidad se pueden cancelar. Este 2 que está aquí dividiendo sube a multiplicar, me queda 2GH igual a la velocidad de salida al cuadrado. Saco la raíz cuadrada por ese 2 y me queda que esta velocidad de salida es la raíz de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura del tanque. Esta expresión se conoce como el principio de Torricelli, de Evangelista Torricelli, donde la velocidad de salida la podemos tener en función de la altura del tanque, del nivel del fluido con respecto al orificio de salida. Observa que esta expresión del principio de Torricelli, velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura del nivel del fluido, la podemos también asimilar como la caída de un objeto desde cierta altura y podemos determinar esa velocidad con la que llega a este nivel conociendo la altura con respecto. Le voy a parar aquí, chicos, porque esta es la fórmula que nos interesa, ¿sale? Vámonos ahora sí para acá. La fórmula dice, velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que son 6 metros. ¿Sale? Y entonces tenemos que la velocidad es 2 por 9.8 por 6. Y le vamos a sacar su raíz cuadrada. Esto es aproximadamente 10.84 porque no es exacto. Metros por segundo, ¿sale? La raíz cuadrada cancela este y cancela uno de los metros, por eso me quedan metros por segundo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a calcular el gasto. Regresándonos un poquito a la diapositiva anterior, decimos que el gasto es igual al área por la velocidad. Gasto es igual al área. Uy, no te vayas. Gasto es igual al área por la velocidad. ¿Sale? Entonces, el área, aquí tenemos 12 centímetros de diámetro. Quiere decir que vamos a multiplicar para encontrar el área pi por el radio al cuadrado y el radio son 6 centímetros. 6 centímetros al cuadrado por pi nos va a dar un total de 113.04. ¿Ok? Entonces, son 113. Ah, caray, ya me salió muy grande esto. 12 centímetros, 6 por 6, 36. Ah, pero estamos hablando de metros, discúlpenme. Entonces aquí debe de ser 0.06. No son 6, ¿eh? Ya se me hace mucho. 3.14 por 0.06 al cuadrado. Y ahora sí, eso me da un total de 0.0113. Esto apenas es el área, ¿ok, chicos? Metros cuadrados.
y luego lo vamos a multiplicar por la velocidad. Son 10.84 metros por segundo. Quiere decir que el gasto es igual a 0.1225 metros cúbicos por cada segundo, ¿ok? En cada segundo salen 0.1225 metros cúbicos, pero nosotros andamos buscando un volumen. Para encontrar el volumen, vamos a multiplicar el gasto por el tiempo. Recordemos que el tiempo está en minutos, pero aquí lo tenemos en segundos. Entonces, aquí vamos a multiplicar 0.1225 metros cúbicos por segundo y tenemos 15 minutos que multiplicados por 60 nos da un total de 900 segundos. Así vamos a cancelar este segundo con este segundo para que nos quede volumen. Y si lo multiplicamos por 0.1225, eso nos da un total de 109.8 metros cúbicos. ¿Sí? Con dígitos más, con dígitos menos. Si nosotros multiplicamos 0.122 por 900, ahí nos da exactamente 109.8. Si quitamos este 5, si le agregamos el 5 nos da 10 y algo. ¿Sale? Así encontramos el volumen que sale por aquí en 15 minutos. Vámonos al 21. En el 21 nos dice, identifica la fórmula para calcular el área de la figura. Si nosotros partimos aquí, esta figura tenemos un cuadrado, porque mide lo mismo. A lo mejor la imagen no le hace justicia, porque está muy alargada. Pero para encontrar el área del cuadrado, habría que poner 2a por 2a. Y 2a por 2a es 4a cuadrada. Luego acá tenemos la mitad de un círculo. Y nosotros sabemos que para encontrar el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, como es la mitad, lo vamos a dividir entre 2. Bueno, entonces, ahora tendríamos que sumar todas las áreas. Tendríamos que poner el área total, deberá ser igual a 4a cuadrada más pi por a al cuadrado también, porque de la mitad hacia acá sería a, ¿sale? Y esto lo dividimos entre 2. Si factorizamos, porque tenemos a cuadrada aquí, a cuadrada acá, entonces ponemos a cuadrada por 4 más pi entre 2. Tenemos esta fórmula. Factorizar significa sacarla para después indicar que se va a multiplicar nada más. Dice, si el trabajo realizado por una persona cuando corta el césped es de 509 joules, ¿qué fuerza constante debe aplicar a la podadora que corta una distancia de 12 metros de césped si la fuerza que realiza se aplica en un ángulo de 60 grados con respecto del horizontal? Vean, es la primera fórmula y vamos a despejar la F. Como la distancia por el coseno del ángulo están multiplicando, tienen que pasar para acá dividiendo. Entonces mi fórmula me va a quedar F es igual a W entre la distancia por el coseno del ángulo. W es el trabajo, 509 joules, julios o como ustedes los conozcan, por 12 metros, perdón, entre 12 metros, por el coseno de 60 grados. Si nosotros metemos todo esto en la calculadora, nos da un total de 84.83 newtons. Luego en la 24 vamos a leer un poquito que tiene relación con la ley de Coulomb. ¿Cuáles de las siguientes opciones contiene las palabras que completan el enunciado siguiente? La primera ley de la electrostática enuncia que las cargas ¿del qué? ¿Cuál pondrían ahí? Del mismo signo.
El mismo signo se repelen y las cargas del signo contrario se atraen. Muy bien. Míralos. Sí que saben de electrostática. El modelo matemático que explica la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es llamado como ley de... ¿Ley de quién? Coulomb. La ley de Coulomb. Sí, que fue la primerita que vimos el día de hoy. ¿A qué científico inglés se le atribuye haber dado el nombre de electricidad, del griego electrón, que significa ámbar, a esta propiedad de la materia? William Gilbert. Dice, calcula la cantidad de carga eléctrica en coulombs, vamos a buscar la Q, esto ya lo hicimos hace rato, pero con otros valores, que transporta una corriente de 5 miliamperios. Ay, la corriente son 5 miliamperios. Durante 3 décimas de segundo, el tiempo es igual a 0.3 segundos. Y ya dijimos que, como vamos a despejar la Q, la T está dividiendo, va a pasar multiplicando. Q es igual a corriente por tiempo. Y multiplicamos. Mili significa 5 por 10 a la 3, ¿ok? A la menos 3, perdón. Por 0.3, esto me da igual a 15. 15 por 10 a la menos 3 coulombs, que es lo mismo que 15 milicoulombs. Dos esferas, cada una con una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs, están separados por 20 milímetros. Aquí vamos a sustituir esta fórmula. La fuerza es igual a la constante K, que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica, las dos cargas son iguales, ¿sí? Entonces aquí vamos a escribir 3 por 10 a la menos 6 coulombs y al cuadrado porque están multiplicándose entre ellos. Y esto se divide, 20 milímetros es igual a 0.02 metros. ¿Por qué tengo que poner metro aquí? Porque aquí está la unidad de metro. Miren. Y al momento de multiplicarlas, la fuerza es de 205.5. Aquí nada más me faltó algo, ¿eh? Aquí es esto, elevarlo al cuadrado también. Porque aquí dice en la fórmula que se eleva al cuadrado. Vámonos a la siguiente. Dice, por un conductor circula una corriente eléctrica de modo que transporta una carga de... La carga son 300 coulombs durante 20 segundos, que es el tiempo. ¿Cuál es la corriente? Aquí ya tenemos la fórmula tal cual despejada, entonces, ay, me iba a ir a las áreas, yo no sé por qué. La corriente es igual a la carga entre 20 segundos. Quitamos este 0 y nos queda 30 entre 2 es igual a 15 amperes. La 30 dice, dos resistencias están conectadas en serie. Vean, en un circuito eléctrico, esto es una conexión en serie. Aquí hay un voltaje, una parte se recorre aquí, se reparte, perdón, y otra parte se reparte acá. Pero la corriente es la misma, la que circula por las dos resistencias, ¿sale? Entonces, tenemos resistencia 1, dice, una vale 0.2 coulombs
perdón, son ohms. Y la otra es desconocida. La R2 no la conocemos. Dice, la caída de potencial entre los extremos de la primera, la caída de potencial es el voltaje, es de 0.68 volts. Y en la segunda, su segundo voltaje es igual a 3 volts. ¿Cuánto vale la segunda resistencia? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí tenemos que calcular la corriente. Y la corriente, dice aquí, que se calcula dividiendo el voltaje entre la resistencia. Entonces, 0.68 entre 0.2 me va a dar un total de 3.4 amperes. Es la misma corriente que tenemos aquí porque están conectados en serie. Y aquí lo que tenemos que calcular es la resistencia. ¿Qué tenemos que hacer? La resistencia es el voltaje entre la corriente. 3 entre 3.4 me va a dar un total de 0.88 ohms. La 30 dice, en un alambre recto circula una corriente de 0.06 amperes. El alambre se introduce entre los polos de un imán de la herradura y queda sumergido 0.05 metros en forma perpendicular al campo de 0.15 teslas de inducción magnética. ¿Cuál es el valor de la fuerza que recibe? Bueno, aquí tenemos la fórmula para calcular esta fuerza, donde F es la magnitud de la fuerza magnética que recibe el conductor, B es la inducción magnética que se mide en teslas, la I es la intensidad de la corriente eléctrica y la L es la longitud del conductor sumergido dentro del campo eléctrico. Entonces, vamos sustituyendo. Fuerza es igual. La inducción magnética es igual a 0.15 teslas por la intensidad de la corriente, que es 0.006 amperes, por la longitud del cable, que es 0.05 metros, y aquí hay que multiplicar por el seno de 90. ¿Por qué por el seno de 90? Porque al decir que es perpendicular, hay un ángulo de 90 grados entre el cable y las terminales del imán. ¿Ok? El seno de 90 es 1. Entonces, multiplicamos todo lo demás. 0.15 por 0.006 por 0.05 por 1. Eso es igual a 4.5 por 10 a la menos 5 newtons. Porque toda fuerza se mide en newtons. Si yo escribiera esto en notación desarrollada, tendría que escribir 0.12340 45 newtons. Porque estoy recorriendo el punto ahora a la derecha para ponerlo entre el primero y el segundo dígito diferente de ceros, pero ahora lo moví a la derecha. Cuando lo muevo a la derecha, el signo del exponente es negativo. Dice, dos cargas puntuales. Aquí tenemos la fórmula. La primera es de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. MRC significa microcoulombs. Por 11 por 10 a la menos 6 coulombs. Están separadas por 30 milímetros, 0.03 metros, y esto se eleva al cuadrado. Y multiplicamos 9 por 10 a la 9 por menos 8 por 10 a la menos 6 por 11 por 10 a la menos 6 igual entre 0.03 al cuadrado. Y eso nos da un total de menos 880 newtons. ¿Qué significa este menos, chicos? Este menos significa que una de las cargas es negativa, que la otra es positiva. Por lo tanto, la fuerza de atracción que hay entre ellos
es de 880 newtons, pero el menos únicamente dice que es una fuerza de atracción. Dice, se tiene un imán suspendido por una cuerda. Posteriormente se acerca a una barra imantada, tal como se muestra en la figura. Descubre lo que debe ocurrir en este extremo. Aquí tenemos un más, aquí hay un más, aquí hay un menos y aquí hay un menos. ¿Qué pasa cuando esta barra se va acercando a este pedazo? Pues ambos elementos imantados se repelen. ¿Por qué? Porque se están juntando, se están acercando justo. No me había dado cuenta, chicos, perdón que tenía la cámara apagada. Se están acercando justo en el mismo polo. Muy bien, aquí dice, relaciona cada tipo de fuerza con su descripción correspondiente. La fuerza de atracción se realiza entre una carga positiva y una carga negativa. La fuerza de repulsión puede ser entre dos cargas negativas o entre dos cargas positivas. Por eso la respuesta correcta es el inciso B de bueno. Dice, relaciona las siguientes columnas que contienen las formas de energizar un cuerpo con los elementos que integran sus descripciones. Primero, el frotamiento. El frotamiento dice, un cuerpo A adquiere cargas de un signo y el cuerpo B adquiere cargas del signo opuesto. Si ustedes toman un globo y lo frotan sobre su cabeza, el cabello se empieza a llenar de electrones porque el globo se los pasa y el otro se vuelve positivo, ¿sale? El globo se vuelve positivo, el cabello negativo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque los cabellos empiezan a pararse y empiezan a separarse, están huyendo unos de otros. Como son de la misma carga, se están repeliendo. Luego, la de contacto. Dice, un cuerpo B adquiere una carga del mismo signo que el otro cuerpo. Por ejemplo, yo voy a conectar. Si yo conecto mi celular a la pared, lo estoy haciendo por contacto, por eso es que se llaman contactos. Lo estoy haciendo por contacto y la misma corriente que va pasando por ahí, pues pasa a través de mi cable para llegar a mi teléfono. Pero también el contacto es un cuerpo A cargado, se aproxima a otro para tocarlo hasta otro, no, perdón, un cuerpo A cargado se aproxima hasta tocar otro cuerpo B. Contacto significa que los estoy tomando, que se están pegando. Y la inducción, un cuerpo A cargado se aproxima a otro sin tocarlo. Esa es la inducción. Pero también un cuerpo A provoca que un cuerpo B quede con cargas de signos opuestos al de A. La respuesta correcta entonces es el inciso C de casa. ¿Cómo se llama la energía que se suministra para que la unidad de carga recorra el circuito completo? Esa se llama fuerza electromotriz. Chequemos. Fuerza electromotriz. Se denomina así a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. No se llama así la de la casa porque el contacto o el medidor no la suministra, pasa a través de ella. Es un switch que bloquea o permite el paso. Pero quien la genera, pues puede ser una batería. Dice, después de revisar el tema de electrodinámica, decide realizar una serie de ejercicios para practicar y reforzar tu aprendizaje. ¿Qué procedimientos realizas para resolverlos? Intenta resolver todos los ejercicios del libro. Al terminar, consulta las respuestas y si hay diferencias o dudas, prefieres consultar al asesor para que te explique. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer. ¿Dudas, preguntas, quejas o traumas, muchachos? Yo aún me enredo, profe, con cuando son, por ejemplo, lo de las fuerzas, que si negativas, positivas y todo eso. Acuérdate que hay por ahí pues una frase que decimos, cargas opuestas se atraen o polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Y a lo mejor ya no aplica mucho porque ya hay otras historias, ¿no? Pero por lo general, o al menos en los 80s, teníamos como esa cultura en la que decíamos, hombre con mujer se atraen, hombre con hombre, pues no, mujer con mujer, no, ya no aplica eso, ¿no? Pero en los 80s así era. ¿Más o menos?
Chicos, acuérdense que es bien importante que ustedes revisen su material, revisen la clase anterior, el videito que ya les mandé por WhatsApp. Y este video, ahorita también les voy a mandar el PDF. Y en cuanto esté el video en YouTube, se los mando. Pero es bien importante que ustedes revisen para que la siguiente clase, que ya sería la tercera, si hay por ahí alguna pregunta que dices, estoy perdida en esta, me lo hagan saber y tener tiempo de poderles reexplicar de otra manera. ¿Sale? Muy bien, profe. Voy a detener el video para que no se nos haga más pesado esto.